Buenas noches, me llamo Karina Perea, pertenezco al ciclo 2 de Derecho. Mi asignatura se llama, o la asignatura a argumentar ahora se llama Las TIC en la contratación pública. Y hoy quiero hablar sobre el caso del grupo Nule. ¿Quién era el grupo Nule? El grupo Nule era un grupo de familiares, Manuel, Miguel y Guido Nule, que eran empresarios y que fueron uno de los mayores contratistas del país entre el 2006 y 2010. Participaban en obras de infraestructura, especialmente en Bogotá y la costa atlántica. ¿Qué fue lo que ellos hicieron que ocasionó un estallido o un escándalo? Se descubrió que los nules obtuvieron contratos millonarios a través de prácticas corruptas como sobornos y manipulación de procesos de licitación. Ellos creaban una red de empresas que se presentaban a las licitaciones para simular competencia, es decir, colusión. Recibían anticipos de las obras y en lugar de usarlos para construir, los desviaban para cubrir deudas entre sus propias empresas. Ellos no ejecutaban las obras y generaban retrasos enormes o simplemente las dejaban abandonadas. Inflaban los costos, hacían sobrecostos y desviaban los recursos públicos. Esto causó una pérdida aproximada de 70.000 millones de pesos, especialmente en la contratación de la fase 3 del Transmilenio en la calle 26 en Bogotá, que ha sido uno de los casos de corrupción más emblemáticos de nuestro país. ¿Qué normas violaron en lo jurídico? Ellos violaron como número uno la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de Contratación Pública. Las violaciones principales de ellos fueron la libre concurrencia y selección objetiva, que la tenemos en el artículo 23 y 29. Manipularon licitaciones, hicieron acuerdos entre sus propias empresas para fingir competencia. También hicieron prohibición de colusión entre proponentes. Artículo 26. Se comprobó que sus compañías se ponían de acuerdo para presentar ofertas coordinadas. También hicieron uso indebido de anticipos, que lo tenemos en el artículo 25 y 30. Usaban los anticipos para pagar deudas privadas y no para las obras que debían realizar o ejecutar. Y también tenían un incumplimiento contractual, que tenemos en el artículo 5 y 50, donde dejaron obras abandonadas y no ejecutaron recursos según lo pactado. Otra ley que violaron fueron la ley 1474 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción. El Estatuto Anticorrupción se utiliza para juzgar las conductas, como fue en el caso Nule, aunque después fue el escándalo. Violaciones, sobornos a funcionarios públicos, colusiones entre contratistas, manipulación de estudios previos y fraude en contratación pública. También violaron el Código Penal colombiano. Los Nule fueron condenados por varios delitos. Uno de ellos, peculado por apropiación, que está consagrado en el artículo 397, donde ellos desviaron dineros públicos, anticipos y contractuales. Violaron el artículo 410, el 405 y 406 y el 453. El 410 es la contratación sin cumplimiento de requisitos legales. Ellos presentaban documentos falsos o manipulaciones en las licitaciones. Cohecho. Aquí entregaron dádivas a funcionarios para obtener beneficios, que es lo mismo que soborno. Fraude procesal. Daban documentación alterada durante los procesos. Concierto para delinquir. Crearon una estructura empresarial para delinquir. No he dicho para desangrar las arcas de la nación. Administración desleal. Artículo 250. Usaban los recursos públicos para fines distintos a los del contrato. También violaron el régimen disciplinario, la ley 734 de 2002. Los funcionarios públicos violaron el principio de moralidad administrativa, consagrado en el artículo 40, porque ellos debían vigilar y tener un control sobre los recursos públicos, y también la parte de lo que es conflicto de intereses. ¿Cuáles fueron las consecuencias jurídicas? Ellos fueron condenados a 14 años de prisión aproximadamente, inhabilitados para contratar con el Estado por 20 años y debían devolver los recursos al Estado, aunque no lo lograron pagar completo. Varios de los funcionarios de la alcaldía de Samuel Moreno Rojas también fueron condenados. ¿Cuál es la conclusión de este caso? El caso Nule es uno de los mayores escándalos de corrupción en obras públicas. Violaron principios esenciales de la contratación estatal, lo que se llama la transparencia, la economía, la responsabilidad y la selección objetiva, y cometieron múltiples delitos, especialmente el peculado, el cohecho, el fraude, la colusión y la manipulación de licitaciones. Tenemos los aspectos relevantes del caso.
Uno de los aspectos más impactantes que se evidencia en los documentos es la manipulación del proceso de licitación para la fase 3 del Transmilenio en la calle 26. Aquí las empresas del Grupo Nule acordaron previamente que entre ellas quién ganaría. Presentaban ofertas artificialmente distintas pero coordinadas para simular competencia real. Los funcionarios públicos favorecían a esas empresas mediante requisitos amañados o decisiones internas previamente acordadas. Y una vez adjudicado el contrato, los nules recibieron anticipos millonarios. El resultado fue el sobrecosto, los retrasos y un abandono casi que total de la obra, afectando gravemente los intereses públicos. ¿Qué principios de la contratación pública se contravían? Tenemos el principio de transparencia, el principio de la selección objetiva, el principio de responsabilidad. ¿Cuál es mi conclusión? Un aspecto central en el caso Nule mostrado en los documentales fue la manipulación de la licitación y desviación de anticipos. Evidencias de violaciones graves a los principios de transparencia y selección objetiva y pilares fundamentales para garantizar la legalidad, equidad y la eficiencia de la contratación estatal. El escándalo demostró una ruptura de estos principios que generan corrupción estructural, sobrecostos y afectación directa al interés público. Muchas gracias.